La interpretación de las leyes tributarias ha sido una de las problemáticas más importantes en el estudio del derecho. Desde este punto de vista, el intérprete debe tener en cuenta 4 criterios que le permiten conocer la aplicación y el alcance de las leyes tributarias, tales como, primero, el gramatical, que es el punto de partida de la interpretación de la norma y parte del significado de las palabras utilizadas por el legislador. El segundo, el sistemático, que busca interpretar la norma con otras disposiciones legales relacionadas. El tercero, el histórico, que consiste en analizar el origen y evolución de la norma, y cuarto, el teleológico, que busca determinar cuál es la finalidad u objetivo de la norma tributaria de manera que se mantenga la coherencia en el ordenamiento jurídico y se explique el lugar de la norma aplicada en dicho sistema. Por lo anterior, procederemos a analizar y aplicar dichas corrientes de interpretación jurídica en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, radicado 2018-00759 del 9 de mayo del 2024, donde el demandante es Cerrejón, Zona Norte S.A. y el demandado es la DIAN. En esta sentencia, el Consejo de Estado debía establecer si para el demandante era procedente la aplicación de descuento tributario por el IVA pagado en la importación de partes y accesorios de maquinaria pesada para industria básica, previsto en el artículo 158-2 del Estatuto Tributario. De esta forma, tenemos que en aplicación de las técnicas de interpretación, el criterio gramatical tiene gran relevancia en la tradición de la interpretación de la norma, el cual está consagrado en el artículo 28 del Código Civil, que consagra que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su significado legal. Bajo la anterior premisa, la expresión maquinaria pesada contenida en el artículo 158-2 del Estatuto Tributario es la expresión sobre la cual se debe establecer su verdadero alcance, de manera que se hace necesario estudiar su significado. Ahora bien, las palabras maquinaria pesada no tienen una definición expresa establecida por el legislador. Por ello, el Consejo de Estado acudió al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que define la maquinaria como un conjunto de máquinas para un fin determinado, máquina como el conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o para producir un efecto determinado. Así las cosas, tenemos que el artículo en comento limitó el beneficio tributario únicamente a la maquinaria pesada y no a los elementos accesorios o complementarios a ella. El legislador, de manera expresa, excluyó dichos elementos de este beneficio fiscal, y aun cuando esto lo reconoce el fallador, se aparta del contenido normativo haciendo una interpretación extensiva, violando los principios de legalidad y taxatividad que constituyen un pilar fundamental en el derecho tributario. Respecto del método sistemático de interpretación, se puede analizar que la definición precedente es concordante con la enunciación que hace el decreto 2235 del 2012, reglamentario del artículo 6 de la decisión 774 del 30 de julio del 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 del 2011, relacionando con el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley. Si bien no lo define, sí enuncia aquellas maquinarias que se consideran como pesadas en la actividad minera, otorgando una clara orientación de lo que se entiende por maquinaria pesada. Así lo describe la norma señalada, indicando que para los efectos del presente decreto, entiéndase como maquinaria pesada a las dragas, retroexcavadoras, bulldozer u otro tipo de maquinaria para el arranque de minerales con similares características técnicas. Con base en las anteriores definiciones, es plausible afirmar que el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, maquinaria pesada, hace relación a verdaderas y enormes maquinarias para la realización de las actividades básicas, sin las cuales, por su fuerza y capacidad de carga, no sería posible desarrollar esta actividad básica.
De ahí que esta definición confirma que el descuento del impuesto sobre las ventas pagado por la imposición aplica solamente a las grandes maquinarias consideradas completas y no a repuestos o componentes. Aunque estos puedan ser de gran tamaño, no dejan de tener tal calidad ni se constituyen maquinaria pesada, como es el caso de los rines, cables y amortiguadores adquiridos por el contribuyente. Frente al método histórico, vale la pena poner de presente que al apreciar la exposición de motivos del artículo sexto del proyecto que finalmente se convirtió en la Ley 223 del 95, en la Gaceta 409 del Congreso del 17 de noviembre del 95, aprobado en primer debate, se establece que la intención del legislador fue compensar el IVA pagado en la importación ordinaria de maquinaria pesada nueva con su descuento en la declaración de renta. No fue su voluntad extender el descuento a las partes, accesorios, repuestos y demás elementos diferentes a la maquinaria pesada nueva, bajo el supuesto de que el IVA causado y pagado por la imposición no podría no implicar un encarecimiento en este tipo de importaciones, como bien se precisa en las discusiones de este artículo, por lo cual no tiene cabida ninguna interpretación que amplíe el alcance a sus partes, repuestos o accesorios. La intención del legislador con el beneficio tributario en lo establecido en el artículo 258-2 del Estatuto Tributario era la promoción de la importación de maquinaria pesada para fortalecer las industrias que menciona ese artículo. Cosa distinta sucede respecto de los repuestos, accesorios o componentes, los cuales no hacen parte del beneficio al no haber sido expresamente señalados por el Congreso. De manera que el juez de primera instancia se extralimitó y vulneró el principio de legalidad y taxatividad al arbitrariamente incluir elementos no establecidos en la norma en el beneficio fiscal. Finalmente, se observa que en la sentencia analizada, el Consejo de Estado, aunque recurre a la expresión gramatical que indica que el beneficio es para la maquinaria pesada, la Alta Corte utiliza un criterio finalista al interpretar de forma amplia que dicho beneficio no debe ser aplicado únicamente a la maquinaria pesada completa, sino que también a sus partes o accesorios, pues se trata de piezas que al ser integradas al equipo resultan necesarias para la operación de la misma o permite una función específica y distinta a la de cada una de sus partes. De esta manera, se aplica el beneficio tributario también a las partes, repuestos y accesorios, porque sin estos no puede funcionar la maquinaria pesada y opera en conjunto para un fin determinado, que en este caso es desarrollar la actividad de minería. Así, el caso se relaciona con la hermenéutica jurídica, porque esta herramienta, aunque permite la interpretación y aplicación de la ley, la norma no siempre tiene la misma interpretación debido a los cambios culturales, sociales y a la evolución del pensamiento, que ha llevado a que la interpretación no solo se aborde desde la literalidad de la norma, sino que se avance a criterios que tenga en cuenta su contexto, la intención del legislador, la articulación entre normas del orden jurídico, la evolución de la norma y la finalidad de la misma, en pro de que su aplicación se dé bajo el marco de principios constitucionales tales como justicia, equidad y legalidad. De esta forma, tenemos que para el caso en estudio, la providencia recurrida de primera instancia incurre en una interpretación extensiva y errónea del artículo 258-2 del Estatuto Tributario, al considerar que el beneficio tributario allí consagrado se extiende a repuestos, partes o accesorios de maquinaria pesada sin que la norma lo disponga expresamente. El artículo 258-2 establece que el IVA pagado en la adquisición o importación de maquinaria pesada para industrias básicas podrá descontarse del impuesto sobre la renta. No obstante, la norma no incluye ni menciona repuestos, partes ni accesorios como bienes susceptibles de generar dicho beneficio. Esta omisión no puede ser suplida por el intérprete judicial, como lo ha hecho el payador, pues el principio de legalidad tributaria exige que los beneficios fiscales sean expresos, taxativos y restrictivos, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional en la sentencia C-602 del 2015. En dicha sentencia, la Corte señaló que los beneficios tributarios se han catalogado como taxativos, limitados, personales e intransferibles, lo que impide entender
su aplicación a supuestos o contemplados por el legislador. En consecuencia, la interpretación realizada por el tribunal desconoce el carácter restrictivo del beneficio tributario y vulnera el principio de legalidad previsto en el artículo 338 de la Constitución Política. A modo de conclusión, podemos decir que, teniendo en cuenta que el derecho tributario se alimenta de la complejidad contractual, corporativa y económica, y permea diferentes áreas del derecho como el civil, comercial e incluso penal, debe interpretarse de forma sistemática con las demás normas del ordenamiento jurídico. De esta manera, la interpretación sistemática, más que una opción, termina siendo una necesidad en la aplicación normativa, tanto en sede judicial como administrativa. Sin embargo, el principio de legalidad y taxatividad tributaria establece que tanto las cargas como las exenciones tributarias deben ser previamente señaladas por el legislador, de manera que no corresponde ni a la administración ni al juez tributario ampliar el alcance de dicha norma si ésta no se encuentra expresamente prevista en la ley. Esto en clara correspondencia con el método de interpretación gramatical. Aún así, en no pocas ocasiones la norma puede llegar a ser oscura o tener vacíos que pueden ser dilucidados con los métodos históricos o finalistas que buscan tanto el origen de por qué fue creada la norma como la búsqueda de su objetivo final, lo que en el resultado del ejercicio siempre debe velarse por el cumplimiento de los principios constitucionales y del Estado social de derecho. De tal manera que es claro que en el ejercicio tributario no es posible escoger uno solo de los métodos de interpretación, puesto que según el problema jurídico en cuestión se deben aplicar los distintos métodos para poder alcanzar una justicia tributaria. No obstante, vemos que si bien los métodos de interpretación permiten dilucidar el problema jurídico, es el intérprete quien debe realizar un estudio riguroso y cuidadoso de la ley, por cuanto deberá salvaguardar los derechos y enmarcar su accionar bajo los principios de legalidad y justicia tributaria. Así, la sentencia analizada ha extendido el beneficio del descuento al IVA pagado por los repuestos, accesorios y partes en contravía de la taxatividad y legalidad del artículo 258-2. Lo cierto es que vía jurisprudencia no es legítimo ni legal establecer impuestos o descuentos adicionales a los que establece la norma. De tal manera, se insiste en que la regla tributaria del artículo 258-2 del Estatuto Tributario establece que solo el IVA pagado por la importación de la maquinaria pesada completa puede ser descontado del impuesto sobre la renta y no tiene cabida su extensión a los accesorios, repuestos y partes, como rines, cables, amortiguadores, como sucedió en el caso objeto de análisis. De tal manera, la sentencia revisada omite considerar que si el legislador hubiera querido incluir el beneficio tributario del artículo 258-2 a los repuestos y admitir que se descontara el impuesto sobre las ventas, sobre este concepto lo habría manifestado de forma expresa, habida cuenta del principio de legalidad y taxatividad tributaria, tal como si lo hizo, por ejemplo, en otros casos, como el artículo 428 del Estatuto Tributario.